Bueno, y esta es una semana clave porque en el Congreso empieza a tratarse de alguna manera el debate ya en el recinto de diputados, la ley ómnibus, esta ley que llega con un montón de modificaciones. Recordemos que se estuvieron dando reuniones de comisiones que a lo largo de ellas empezaron, por supuesto, a plantear distintas formas de ver cada uno de los artículos. En el medio, obviamente, empezaron a aparecer algunas bajas, algunas modificaciones y finalmente, en vez de llegar con 664 artículos, llega con 523 artículos para debatir en la Cámara de Diputados. Se cree que podría ser entre miércoles y jueves. Hoy lo que pasó es que finalmente llegó este proyecto de ley, por supuesto, un tema protocolar dentro de lo que es la Cámara Alta. Va a empezar obviamente a tener firmas, aprobaciones y demás para llegar al debate. Por eso es que hay que esperar. Pero lo que en un principio esta mañana era una posibilidad, ya al mediodía se concretó como un proyecto de ley que entra a Cámara. Claro, algunas modificaciones que nosotros fuimos conociendo a través de estas comisiones que se hicieron, donde cada uno de los referentes de las distintas secretarías y ministerios expusieron y fueron obviamente escuchando también obviamente a la oposición, ¿no? Donde querían eliminar algunos artículos por completos y otros directamente tal vez alguna modificación. Básicamente estamos hablando de 120 artículos que no es que no se van a debatir o que se eliminaron por completo, sino que se apartan y que probablemente se empiecen a debatir después de marzo, pero que no van a ser en principio parte de este proyecto. Y tiene que ver, el primero y fundamental, esta ley de emergencia que, digamos, es el ítem número 1 para poder solventar de alguna manera todos los cambios que se quieren hacer de ahí en adelante. Esta ley de emergencia que abarca la materia social y también la de defensa. Lo que decía esta emergencia era que le daba el poder justamente al Ejecutivo para manejar todas las decisiones durante 2 años con la posibilidad de extensión de 2 años más. Esto se bajó a 1 año y 1 año, por lo tanto se redujo aquella emergencia de 4 años a 2, con extensión, ¿no? Y si no, será de 1 año nada más. Con respecto a los pagos de jubilaciones, que también es una reforma que tuvo muchísimo debate y muchísimas contradicciones y, por supuesto, oposiciones frente a los cambios que venía a plantear, finalmente lo que se decidió en este principio de ley que se lleva como proyecto es que se va a respetar este aumento trimestral, al menos hasta abril. ¿Qué quiere decir? Que esta forma de aumento que se viene sosteniendo en el tiempo ya hace algunos años va a llegar hasta marzo con su último incremento y a partir de abril la manera de llevar los aumentos sería de la mano del número de la inflación. Esto es lo que propone ahora esta nueva ley después de haber pasado por una serie de modificaciones. En cuanto a las jubilaciones de privilegio, se eliminan directamente la jubilación de privilegio para presidente y para vicepresidente. Obviamente hay un montón de ítems más, pero nosotros estamos hablando más o menos de los que más se cuestionaron en los últimos temas y en los últimos días. El tema de privatizaciones, que también esto surgió y empezó a generar mucho debate y también, por supuesto, muchas oposiciones, más que nada por parte de los trabajadores que se manejan y que tienen empleos dentro de las empresas estatales. Estamos hablando de que finalmente las privatizaciones no van a llegar o de alguna manera se va a quitar de esa lista a YPF. ¿Por qué? Porque se deja el planteo para mucho más adelante, no va a ser parte de estas listas de empresas que se van a privatizar y con respecto a las que quedaron en lista tampoco se va a hacer una privatización inmediata, sino que va a tener que pasar por una un debate bicameral, lo que quiere decir que el Poder Ejecutivo no tiene el poder directo de ir y decir esto queda privatizado, sino que tiene que volver a sesionarse en particular cada una de las decisiones con respecto a esas empresas. Eso también es un punto importante porque cuando llegó la asunción lo primero que se decía es se privatizan todas las empresas del Estado y obviamente después cuando fueron transitando las comisiones empezaron a ver que tampoco era la manera de funcionar y es ahí donde se llega a este acuerdo de a YPF lo sacamos, lo dejamos aparte para plantearlo dentro de algunos meses y las que quedan en el listado sí o sí tienen que pasar por una bicameral para tomar una decisión. Con respecto a la medicina, que tiene un montón de ítems dentro de justamente este artículo, básicamente lo más fuerte es que le vuelven a dar el poder a los profesionales de poder recetar con
con marcas, porque uno de los planteos más fuertes era con respecto a la medicina que se puede vender, por ejemplo, sin receta en kioscos y supermercados. Eso sigue todavía dentro de la ley ómnibus. Pero también estaba esto de eliminar las marcas. Entonces, solamente los médicos podían recetar con genéricos. Bueno, finalmente está la aceptación de que se puedan tener las dos versiones. Entonces, los profesionales van a poder recetar por genéricos o por marcas, ¿no? Identificando los laboratorios. Claro. Esto es otra de las modificaciones. Y con respecto a cultura, donde escuchamos en los últimos días expresarse a muchísimos artistas por el miedo al cierre, obviamente, del Inca, bueno, finalmente lo que llega en esta ley dice que no se va a hacer el cierre del Inca, que se va a seguir aportando los impulsos necesarios económicos que se venían aportando, pero que va a haber un tema de regulación y de control sobre los gastos mucho más intensos a los que se venían teniendo. Así que obviamente no deja del todo conforme esta ley ómnibus, porque hay un montón de cosas que en el camino seguirán debatiéndose y que seguirán obviamente inconformando a un montón de personas y de sectores, pero hasta el momento llega de esta manera. Ya es un proyecto de ley, ya pasó por todas las comisiones que tenía que pasar y seguramente entre miércoles y jueves empecemos a ver el debate en diputados. ¿Esto va a llevar unos días? Sí, va a llevar unos días. Y después, si saca media sanción o no, tiene que ir a senadores. Claro. Para esto se extendió estas secciones extraordinarias hasta el 15 de febrero, porque se acuerdan que era hasta el 31, el 31 tenían que tener todo liquidado, hasta el 31 no se va a llegar con todo, así que se extendió hasta el 14 de febrero, ¿para qué? Para que justamente se sienten los senadores a debatir en caso de tener una media sanción esta ley ahora de diputados. Así que seguirán trabajando dentro del Congreso, obviamente siempre y cuando esto vaya atravesando aprobaciones y se llegue con la media sanción de diputados. ¿14 o 15 de febrero? 15. Ah, porque el 14 yo digo el Día de los Enamorados van a estar. Me parece que se van todos a tomar una copa, todo, y al otro día... Ahí... No, hasta el 15 es. Después tiene, claro, esto puede pasar antes. Hasta el 15 hay que presentarse a trabajar en el Congreso. Y si no logran consenso, pues tendrán que seguir... Sí, en realidad lo fundamental es ver qué pasa esta semana, si sale la media sanción de diputados o no. Esto es como lo fundamental. Después, si tiene que ir a Cámara de Senadores, bueno, ahí el debate tienen hasta el 15 de febrero para trabajar dentro de la Cámara. Así que se extendió un poco más todavía. Claro. Este 31 hasta me dijiste 14, ya lo tengo acá, el Día del Enamorado, 15 de febrero. Así que veremos qué pasa esta semana, una semana también muy importante porque se viene un paro nacional, justamente convocado por la CGT, que sumó un montón de gremios. Nosotros habíamos nombrado, el transporte público desde las 19 horas va a dejar de funcionar, trenes, colectivos, subtes, también van a parar los vuelos porque se suma también la gente que trabaja en aeropuertos, los bancos van a trabajar hasta las 12 del mediodía, después se van a sumar al paro. Así que muchos de estos gremios que se fueron sumando y que van a marcar agenda también para el día miércoles, los vamos a ir repasando, pero también llega ahí como cabeza a cabeza con este debate en diputados. Veremos qué pasa primero, si el debate en su comienzo o si el paro. Así que es una semana donde va a arder el Congreso, va a ser muy importante atravesar estos días. Bueno, hablamos de espectáculos.